Amén, hermanos. Bueno, vamos a iniciar esta mañana nuestro mensaje del día de hoy. Estamos iniciando el año, hermanos, el primer domingo del mes, primer domingo del año. Gracias a Dios por permitirnos en esta mañana el poder venir, estar aquí en la casa de Dios y poder gozar de la presencia de nuestro Dios. Él prometió, si solo 2 o 3 se congregaran en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos, y por eso estamos agradecidos con nuestro Dios, porque no importando la cantidad de gente que en esta mañana se haya congregado, sabemos que Él está aquí con nosotros. Y a Dios sea toda la honra y la gloria, hermanos. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, al libro, capítulo 3 del libro de Josué. Vamos a ir ahí, por favor, para poder leer en esta mañana. Vamos a estar leyendo los versículos 1 hasta el versículo número 6. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer con reverencia la santa palabra de Dios. Josué capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 6. Este será el pasaje que estaremos usando esta mañana para nuestro mensaje de este día. Cuando lo tengan, hermanos, digan un amén para poder saber que ya lo tenemos por ahí, por favor. Muy bien. Bien, vamos a leer entonces, hermanos. Dice así, leamos juntos, por favor. Y levantándose Josué de mañana, y partieron de Sittim, y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron ahí antes que pasasen. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo, y mandaron al pueblo diciendo: cuando vieres el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos, y no os acerquéis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude a entender el mensaje. Padre, damos gracias por este privilegio de estar aquí en esta hermosa mañana, siendo hoy el primer domingo del mes, el primer domingo del año. Gracias, Señor, por darnos esta gran bendición de poder llegar a este año nuevo. Pedimos, Señor, bendiciones para cada persona que ha tomado el tiempo de estar aquí en este hermoso día. Ruego, Señor, bendigas a cada persona con el mensaje, con tu palabra. Habla en nuestros corazones, que necesitamos oír tu voz. Úsame como un instrumento esta mañana, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. En esta hermosa mañana, hermanos, queremos tomar este tiempo para hablar sobre en los nuevos senderos. Vamos a hablar sobre los nuevos senderos. Senderos son los nuevos caminos, nuevas cosas que Dios hará con nosotros. Hemos llegado, hermanos, en este primer domingo del año. Hemos llegado, hermanos, a este lugar, a este tiempo, y la verdad es que no sabemos lo que nos espera durante el resto de este año. Comenzamos con un día hermoso, comenzamos con una semana de victoria, de alegría, de gozo, de poder haber llegado a este nuevo año, pero no sabemos lo que nos depara el resto del año. Por esa razón que necesitamos nosotros la guianza de nuestro Dios, saber que Dios vaya con nosotros, hermanos, en cada una de nuestras decisiones que tomemos. Necesitamos seguir muy de cerca al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Tenemos que seguirlo, hermanos, para poder saber con exactitud qué es lo que Dios quiere para nosotros. Hay veces que tomamos decisiones, hay decisiones que tomamos, y puede ser que no sean malas decisiones, pero tenemos que ser conscientes de que hay cosas que a Dios le agradan y cosas que a Dios no le agradan. Cosas que son la voluntad de Dios y cosas que no son la voluntad de Dios. Aun cuando sean buenas, aun cuando sean cosas buenas, pero si no es la voluntad de Dios, debemos de saber, hermanos, que nosotros no debemos de ir no debemos de avanzar en las cosas que Dios no quiere que hagamos.
Durante el año, hermanos, sin duda alguna nos encontraremos con diversas cosas que van a suceder en nuestra vida. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a seguir la guianza de nuestro Dios. En el capítulo que acabamos de leer, los versículos que acabamos de leer aquí, el Señor nos da una instrucción. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros tenemos que seguir el arca. Dice el versículo número 3, dice el versículo: y mandaron al pueblo diciendo: cuando vieres el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca, hermanos, representaba, sin duda alguna, era el símbolo de la presencia de Dios. El pueblo de Dios tenía que caminar detrás de la presencia de Dios, había que seguirlo, y luego había que seguir las instrucciones que se les dio al pueblo ahí para que pudieran lograr con exactitud ver hacia dónde se dirigía el Señor. Así que en esta mañana, hermanos, tenemos la bendición de encontrar con la palabra de Dios las directrices para nosotros en este día, en este nuevo año, hermanos. Tomemos en cuenta lo que el Señor nos dice. Ahora, el versículo 5 dice que Josué le dijo al pueblo que deberían de santificarse. Santificaos pues, dice, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Dios quiere hacer grandes cosas. Sin duda alguna que en este año Dios nos mostrará su gran poder. Pero para ello, hermanos, Dios nos manda a hacer algo nosotros. Nosotros como cristianos debemos de buscar la santificación. Debemos santificarnos. Santificarse quiere decir separarnos para Dios. Hay cosas que nos están contaminando en el mundo y necesitamos dejarlas. Tenemos que apartarnos de ciertas cosas, ciertas actividades. Hay que apartarnos de ciertas amistades que nos están manchando nuestra vida. Tenemos que comenzar, hermanos, por buscar agradar a Dios. Hay que separarnos para Dios. Y esto es lo que dijo Josué al pueblo: santificados. Hay que santificarse, hay que apartarse para Dios. En el capítulo 19 del libro del Éxodo, si usted es tan amable, busque ahí por favor Éxodo capítulo número 19. Un poco hacia atrás en sus Biblias, hermanos. Capítulo número 19, el versículo número 10. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Éxodo 19, 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Santificarse es lavarse, limpiarse. Hay que estar limpios delante de Dios. Hay que quitar toda impureza que manche nuestra vida delante del Señor. Si vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a caminar en la presencia de Dios en este año, necesitamos santificarnos, hermanos. En este mismo capítulo, pero versículo 14 y 15, mira lo que dice el Señor. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día, no os alleguéis a mujer. Esto era sencillamente porque Dios quería la pureza del corazón del pueblo. Todo lo que tenía que ver de la limpieza por fuera representaba la limpieza del corazón adentro. Hay muchas personas que creen que lo importante es nada más lo que está por dentro, pero lo que está adentro, hermanos, se refleja afuera. Por eso que tenemos que comenzar por limpiarnos, apartarnos. Inclusive hasta la forma de vestirnos. La forma en que nos vestimos también implica una separación, ser diferentes a los demás. Hay otro versículo que quiero que vean en el libro de Levítico, un poquito más adelante. Estamos aquí en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo número 20, hermanos, por favor. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, versículo número 7. Una vez más el Señor hablando dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Si Él es nuestro Dios, entonces nosotros debemos santificarnos. Hay que limpiarnos delante de Dios. En este nuevo año, hermanos, las bendiciones de Dios esperan por nosotros, pero no llegarán. No estaremos ahí donde las bendiciones de Dios están si nosotros no nos santificamos. Tenemos que apartarnos de toda especie de mal. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos contamine para poder nosotros llegar, hermanos, a la presencia de nuestro Dios, donde Dios quiere bendecirnos. Hay otro versículo que quiero que vea también esta mañana, el libro de Números. Estamos viendo varios versículos porque es importante la santificación. Capítulo número
11, Números 11, el versículo número 18. Mira lo que dice acá la palabra de Dios también, hermanos. Pero dirás al pueblo: santificaos para mañana y comeréis carne, pues que habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Cierto, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Hermanos, Dios quería darles todo lo necesario. Sabe que en este año en el que estamos entrando, no sabemos cómo vendrá este año, no sabemos qué sucederá, porque el alimento para nuestros cuerpos, para nuestras familias, depende de Dios. O sea, Dios tiene el alimento y nosotros necesitamos ser alimentados tanto físicamente como espiritualmente. Dios tiene el alimento para nosotros, pero el Señor dice: primero, antes de que vengan al alimento, a levantar su alimento, tienen que santificarse. Hay que apartarse de toda especie de mal. Hay que vivir la vida que Dios espera de nosotros. Y Dios promete darnos lo necesario, hermanos. No se preocupe en este año de las cosas que usted necesita. Más bien preocúpese de hacer lo que Dios dice. Hay que limpiarnos, apartarnos para Dios, para que Dios provea y supla para nuestras necesidades. Así es nuestro Dios, hermanos. Hay otro verso también, el capítulo 7 de Josué, donde comenzamos. Josué, capítulo número 7. Mire lo que dice acá la palabra de Dios, en el versículo número 13. Josué 7:13. Mire lo que dice la escritura aquí. Levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, todos nosotros tenemos un enemigo en común. ¿Sabe cuál es ese enemigo en común? Es el diablo. Bueno, a decir verdad, tenemos 3 enemigos fuertes, grandes, poderosos, que todos los días están buscando el mal para nuestra vida. Primeramente es el diablo, segundo es el mundo y tercero es nuestra propia carne. Esos enemigos que están frente a nosotros, dice el Señor, no van a poder contra ellos. Van a caer todo el tiempo. Cada vez que esos enemigos vengan, los van a tirar al suelo. Van a perder, las batallas que enfrenten van a perderlas con sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque no se han santificado. ¿Y por qué no se han santificado? Porque hay anatema, hay maldición. Hay una maldición dentro del pueblo. Dice la Biblia que en el caso de Josué, vemos ahí que hubo un hombre que tomó un manto babilónico, también tomó, hermanos, unos lingotes de oro, y eso fue lo que ocasionó el anatema al pueblo. Y causa de eso, hermanos, perdieron las batallas con pueblos más pequeños. Entonces Dios dice, hermanos, tienen que limpiarse. Hay cosas que estás tocando que no debes tocar. Hay lugares que estás visitando, que estás yendo, que no debes de ir. Hay programas de televisión que estás viendo que no debes de ver. Hay ciertos sitios de la internet que te estás metiendo que no te debes de meter. Y Dios dice: santifícate, apártate de eso, límpialo, porque eso te está acarreando una maldición a tu vida. Desde el primer día hasta el último día del año necesitamos la bendición de Dios. Y no puede haber bendición de Dios. Usted se habrá dado cuenta, hermanos, que hay personas, hermanos, que parece que cuando no les llueve, les llovizna. Nunca salen de los problemas. Año tras año, problema tras problema, un problema tras el otro. Pregunto, ¿por qué? Es que están bajo de una maldición. Y toda familia que estén bajo una maldición van a seguir siendo aterrados por los problemas. No van a vencer nunca, hermanos. La única manera que pueden vencer los problemas de su vida, las luchas en su vida, va a ser santificarse para Dios, apartarse para Dios. Hay que limpiarse, sacar el anatema de nuestras vidas. Hay que sacar la maldición de ahí, hermanos. No toquéis lo inmundo, dijo el Señor. Apartaos y no toquéis lo inmundo, según lo que dice en la 2 de Corintios capítulo 6, hermanos. Hay que apartarnos de toda especie de mal. Hay otro versículo que está en el libro de Joel. Vea ese otro versículo, por favor, más adelante, hermanos. Mire lo que dice aquí la escritura.
el capítulo número 2, versículo 16. Dice aquí, reunid el pueblo, santificad la reunión. Noten esto, hermanos. Quiero que veamos algo aquí importante, porque reunirnos en la iglesia, el pueblo de Dios en esta mañana está reunido, pero esta reunión debe ser santificada. Debe ser una reunión santa. No debe ser nada más una reunión social donde la gente se reúne nada más a pasar buen tiempo, a gozarse en la carne. Más bien debe ser un tiempo de adoración a Dios. Hay que santificar la reunión. Juntad los viejos, tráigase a los ancianos, dice el Señor, hermanos. Todos deben venir a la casa de Dios. La reunión deben caber todos. ¿Sabe usted que hay ciertas reuniones que no caben todos, solamente los jóvenes? Porque son los que brincan más alto. ¿Sí sabían eso? Hay ciertas reuniones que los viejos no van, no caben ahí, porque la reunión es para divertirse, y los viejos no se pueden divertir como los jóvenes. Por esa razón dice el Señor, hay que santificar la reunión. La reunión no es para nosotros, es para Dios. El congregarnos no es para nuestro gusto, es para el gusto de Dios. Hay que traernos los viejos, hay que congregar a los niños también, y a los que maman, a los bebés. Todos hay que traerlos, hermanos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, que dejen de estar noviando, dejen de pensar solo en ellos, y sino que busquen a Dios. Hay que buscar a Dios primero. ¿Sabe usted cuáles son los problemas de los noviazgos en estos tiempos, hermano? ¿Sabe cuáles son los problemas? Que dejan a Dios fuera. Hacen todo por su gusto, por lo que quieren, por lo que les llama la atención a sus ojos, y no lo que dice Dios. Por esa razón, problema tras problema. Así que, hermanos, la base de todo, hermanos, para que el pueblo de Dios pueda caminar por estos senderos nuevos que Dios nos prepara en este nuevo año, la base de todo es la santificación. Tenemos que santificarnos ante Dios. Hay que apartarnos de toda especie de mal. Todas nuestras reuniones, nuestras congregaciones deben ser santas para Dios, todo para el Señor, hermanos. Así que veamos en esta mañana, hermanos, lo importante de seguir al Señor donde quiera que Él nos guíe, hermanos. ¿Por qué necesitamos seguir a nuestro Dios? Primeramente porque no hemos pasado por este camino. Este camino es nuevo. Nosotros estamos entrando a un año nuevo. Este año no lo hemos vivido. No sabemos qué viene en este año. Es un camino nuevo. Usted pudiera decir, hermano, bueno, todos los años son iguales. No, Señor. No todos los años son iguales. Yo les aseguro que lo que pasó en el año pasado no había pasado en el otro año. Y lo que vaya a pasar en este son cosas que en el año pasado no pasaron. Hay muchas cosas nuevas en este año. Y cada año Dios nos presenta cosas diferentes. Por eso que nosotros necesitamos, primeramente, hermanos, seguir a nuestro Dios, porque nosotros no hemos pasado por este camino. Aunque parezcan las cosas que son similares, iguales a las cosas que ya hemos pasado en el tiempo anterior, hermanos, siempre va a haber algunas cosas de diferencia en el nuevo año. Cada año vienen diferentes cosas. Algunas veces vemos que en algún año, hermano, tenemos tormentas de frío. Algunas veces tenemos tormentas de agua, huracanes, temblores de tierra, incendios, volcanes haciendo erupción. Cosas distintas en cada año diferente. Recuerdo leyendo la historia, hermanos, allá por el 1800 hubo una erupción de un volcán, que en ese año, hermanos, la erupción del volcán dejó tanta ceniza en el aire, que básicamente todo ese año fue invierno. En ese año no hubo verano, no había sol. Todo el cielo estaba cubierto de la ceniza del volcán, que en ese año, hermanos, en el verano no hubo calor, había frío, había nieve, había del sistema del tiempo del invierno. ¿Por qué? Porque en ese año no había calor de sol. O sea, cada año nos trae cosas diferentes.
Nosotros no sabemos qué nos espera en este año, hermanos. En este año habrá algunas cosas diferentes. Habrá personas, hermanos, que quizás podrán hacer algunas cosas distintas. En este año habrá personas que se van a casar. Habrá algunos que se van a divorciar. Cosas diferentes. Problemas que van a suscitarse dentro de las familias. Familias que se veían estables, puede ser que cosas sucedan en las familias. Por esa razón necesitamos la guianza de Dios, porque estamos caminando por un camino que no conocíamos. Mire lo que dice, regresemos al capítulo número 3 de Josué, donde iniciamos esta mañana, hermanos. Vamos al libro de Josué nuevamente, capítulo 3, y mire lo que dice ahí la palabra del Señor. El versículo 4, dicen, pero entre vosotros y ella, es decir, el arca, habrá una distancia como de medida de 2000 codos. Eso aproximadamente eran unos 800 pies. Y no os acerquéis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Y dice la razón por qué. Hermanos, la distancia era importante. Aquí cuando hablamos del arca estamos hablando de la presencia de Dios. En otras palabras, necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. Nunca nos queramos cruzar la distancia donde va el Señor. No vayamos delante de Dios. Dejemos que Él vaya al frente. Era importante que hubiera una distancia entre Él y nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él es el que va abriendo camino. Él va abriendo el camino para que nosotros caminemos por camino ya hecho. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, yo soy el camino? Dejemos que Él sea el camino, el que vaya abriendo el camino para nosotros. La Biblia dice que Él fue adelante de nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas, que vayamos por donde Él caminó. Ahora dice la razón por qué. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nosotros no hemos transcurrido en este año, hermano. No sabemos qué nos espera este año, pero Dios lo sabe. Dios ya está en este año. Y Él está desde este día hasta el final del año. Por lo tanto, nos conviene seguirlo fielmente a cierta distancia. Hay que ir detrás de Él viendo por dónde Él va. Y cada vuelta que Él dé, nosotros debemos caminar por ahí. Nunca demos un paso delante de nuestro Dios. Es necesario que Él vaya siempre enfrente de nosotros. Por esa razón necesitamos seguir al Señor en nuestro sendero, hermanos, en este año, porque nosotros, hermanos, nunca hemos pasado antes por este camino. También necesitamos seguir al Señor, hermanos, porque no sabemos lo que nos espera más adelante en este año. No lo sabemos, no conocemos el camino y no sabemos lo que nos espera. Así que tenemos como necesidad seguir a nuestro Dios. Hay que seguirlo paso a paso. En el capítulo 4 de la carta de Santiago, vaya ahí por favor, acá en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo número 4, mire lo que dice el Señor, versículo 13. El verso 13 dice: ahora ustedes los ricos, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Mire usted, hablando del año, todo el año. Nosotros hacemos planes para todo un año. No sé si ustedes tengan alguna agenda, pero muchas personas manejan una agenda para todo el año. Ya tienen decidido qué van a hacer en el mes de enero. Ya tienen planeado para lo que van a hacer en febrero. Ya han planificado para lo que van a hacer en marzo y en abril, en mayo y cada uno de los meses del año. Ya planificaron todo el año. Y qué bueno es cuando uno hace planes, porque los planes, hermanos, son necesarios, porque si, como dice por ahí el refrán, el que a nada le tira, a nada le pega. Así que de perdido tenemos que hacer algunos planes, pero tienen que ser siempre en la voluntad de Dios. Por eso dice, ustedes que están diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos y mercadería y ganaremos. Está diciendo, vamos a ir a hacer negocios, vamos a comprar para revender y etcétera, etcétera. En este año nos vamos a dedicar a tal cual cosa. Dice el Señor, hermanos, el versículo 14, y no sabéis lo que será mañana. Si no sabemos lo que va a ser mañana, ¿cómo sabemos lo que va a ser hasta el último mes del año, hermanos?
¿Cómo sabemos? Por eso dice el Señor que debemos nosotros más bien entregar nuestra vida en sus manos, dejar que Él nos guíe. Porque Él conoce el camino, en primer lugar. Y segundo, Él sabe lo que sucede, lo que nos espera el día de mañana. Hablaba hace un momento acerca de los huracanes, los temblores, cosas así, hermanos. Cosas inesperadas, accidentes que pueden haber durante el trayecto del camino. Por esa razón que nosotros necesitamos que Dios nos guíe, para que en el camino nosotros podamos encontrar exactamente la bendición de Dios por donde Él ya allanó el camino para poder continuar. Por eso dice, y no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Muy buena pregunta que hace aquí Santiago. ¿Qué es nuestra vida, hermanos? ¿Cuál es la respuesta de Santiago? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nada más es un vapor, es una neblina. En algunos tiempos de invierno tenemos mañanas con mucha niebla. Y cuando está la niebla, hermanos, a veces no se puede ni manejar. Pero la niebla es algo que sucede solamente por un poco de tiempo. En un poco de tiempo ya no está, se fue. Se desvaneció. Así es la vida, hermanos. Hoy estamos, mañana quién sabe, hermanos. Así que no hagamos planes a largo tiempo sin consultar con Dios. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Dejemos que Dios haga lo que Él ha planificado para nosotros durante este año. El versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, si el Señor quisiere, y si viviéramos, haremos esto o aquello. Noten dos cosas que dice Santiago aquí que nosotros debemos hacer antes de ir a hacer lo que queríamos. Primeramente debemos de ser conscientes de que si Dios quiere, no es que si yo quiero, no es que si es mi capricho, es que si Dios quiere. ¿Qué va a hacer este año? En este año yo pienso viajar, pienso ir para tal parte. ¿Así? ¿Ya le preguntaste a Dios? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, esa es la razón por qué debemos nosotros poner nuestras vidas en las manos de Dios, para que no hagamos planes sin Dios. Porque los planes sin Dios se truncan, hermanos. Se vienen al suelo, se vienen abajo y nos van a arruinar la vida. Vamos a tener pérdidas. Por esa razón que debemos de preocuparnos, de preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo haga tal y tal cosa? ¿Quieres que vaya a tal parte? ¿Quieres que compre esa propiedad? ¿Quieres que venda lo que tengo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primeramente deberíamos de consultar con Dios, dice el versículo que estamos leyendo. Si el Señor quiere, vamos a asegurarnos si es que Dios quiere, hermano. No hagamos lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Y segundo dice, y si viviéramos. Cuando estamos vivos podemos hacer cosas y hacer planes, determinar lo que queremos hacer cuando estamos vivos. Pero ¿cómo sabemos que vamos a estar vivos? Ninguno de nosotros sabemos. La muerte está acechando a la puerta. Y cuando menos acordamos llega la muerte y se nos terminó la vida. Por lo que nosotros tenemos que estar conscientes de que no somos eternos. Somos como una niebla. Una niebla que aparece temprano en la mañana y desaparece, hermanos. Esa es nuestra existencia. Hay quienes piensan que son eternos aquí en la vida, en la tierra. Pero hermanos, no importa los años que uno dure. Si una persona dura 100 años en la tierra, hermanos, todavía son pocos. ¿No? Comparado con la eternidad, es nada. Ahora se imagina usted si una persona muere a los 50 años. Si una persona muere a los 30 años. ¿Qué es la vida, hermanos? Una niebla nada más, dice la Escritura. Por eso dice, sé consciente. Tú necesitas a alguien que te guíe, alguien que vaya delante de ti durante este año, porque no sabes si es la voluntad de Dios que hagas todos tus planes, ni tampoco sabes si vas a terminar en tu vida en este año. No sabes. Entonces, si vivimos, si Dios permite que viva, si Él quiere que continúe viviendo, entonces
vamos a hacer lo que Dios quiere. Tendremos triunfos, tendremos fracasos. ¿Qué tendremos? No lo sabemos. Tendremos ganancias, tendremos pérdidas. ¿Qué habrá para nosotros? ¿Habrá tristezas? ¿Habrá angustia? ¿Habrá dolor? ¿Habrá gozo? ¿Habrá alegría? ¿Qué tendremos en este año? No lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que depositar nuestra vida en las manos de Dios para que Él nos ayude. Amén. Que Él nos lleve adelante siempre para hacer la voluntad de nuestro Dios a la perfección durante este año. Vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y no dejar que nuestros impulsos nos lleven a cometer errores, graves errores que a veces cometemos en nuestra vida simplemente porque no hemos aprendido a confiar en nuestro Dios. Dios sabe lo que está delante de nosotros. Él conoce a ciencia cierta, hermanos, lo que está delante de nosotros. Por lo tanto, necesitamos nosotros saber depositar nuestras vidas en sus manos para que Él haga en nuestras vidas lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Hay una tercera razón por qué nosotros debemos de continuar siguiendo al Señor. No solamente, hermanos, porque no hemos andado por este camino y porque no sabemos, hermanos, lo que nos espera más adelante, sino porque necesitamos un guía adecuado. Alguien que nos lleve adecuadamente, un guía que no se pierda, un guía que nos dirija con exactitud al campo de victoria, al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Esa es la razón por qué necesitamos seguir las sendas que el Señor ha trazado para nosotros, caminar de acuerdo a la voluntad precisa de nuestro Dios. En el Salmo capítulo número 5 y versículo 8, hermanos, quiero que vean una cita ahí, por favor, para hablar sobre este tema. Capítulo número 5, Salmo, el versículo número 8. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice aquí la Escritura. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Guíame. Necesitamos que Dios sea el que nos guíe. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por personas, por amistades, por amigos, algunas veces por parientes que creen que saben lo que nos están aconsejando y nos guiamos por lo que nos dicen. Pero la única persona que conoce realmente el camino y que sabe lo que nosotros necesitamos para este año es el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Por esa razón tenemos que clamar a Él y pedirle a Él que nos guíe. Por eso dice aquí el salmista, guíame, Jehová. Le está pidiendo a Dios que lo guíe. La guianza debe ser de Dios, hermanos. Si Dios nos guía, estamos caminando bien. Estamos caminando por el camino correcto. Dependiendo, hermanos, de nosotros, si permitimos que Dios nos guíe, estaremos caminando por el camino correcto. Así que hay que caminar, hay que seguir yendo por el camino correcto. Dios sabe, hermanos, lo que mejor nos conviene. Por eso necesitamos en nuestra vida, en este año, necesitamos a alguien que nos guíe correctamente. Por eso dice el versículo, en tu justicia, guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Tenemos, como ya mencioné anteriormente, tenemos enemigos que están luchando, hermanos, para hacernos caer y hacernos perder en nuestras sendas por donde vamos. Por eso necesitamos que Dios nos guíe para que no nos saquen del camino. Hay que enderezar delante de nosotros el camino. El camino tiene que estar derecho y para que el camino sea derecho tiene que ser enderezado por nuestro Dios. Hay otro versículo, hermanos, si es tan amable, el capítulo 23 de este mismo libro de los Salmos. Vamos a buscarlo. Capítulo número 23, yo creo que ustedes recordarán este salmo. Salmo número 23, el versículo número 3. Mire lo que dice aquí el salmista. Después que dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego noten lo que dice el 3. Confortará mi alma. Guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios quiere guiarnos. Él nos va a guiar. Él va a guiar nuestro sendero, va a guiar nuestra vida, va a guiarnos conforme, hermanos,
es decir, en su propio nombre, por amor de su nombre, por amor de Dios mismo, Él nos guiará, hermanos, para que nosotros podamos llegar y lleguemos al lugar donde Dios quiere que lleguemos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice el salmista, Él es mi pastor, está guiando mi vida, me está guiando para que yo, hermanos, llegue al lugar donde Dios quiere, hasta donde Dios quiere que llegue. En este año, hermanos, hablando de la guianza de Dios para nuestra vida, en este año Dios quiere que nosotros lleguemos a un nivel más alto en nuestra vida espiritual. Tenemos que crecer en el Señor, tenemos que madurar en el Señor, y para eso necesitamos la guianza de Dios. Por eso dijo el salmista, me guiará por sendas de justicia, las cosas que hacen que mi vida se fortalezca en Cristo Jesús. Y hay otro versículo, capítulo 27 de este mismo libro, hermanos, poquito adelante, dele vuelta a su Biblia, el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Una vez más, dice el salmista, necesitamos la guianza de Dios para que nosotros, hermanos, podamos caminar rectamente. Alguien dijo una ocasión, y es verdad, hermanos, ¿cómo podemos caminar con Dios? Tenemos que caminar rectos, derechitos. Hay que caminar derechos. Con Dios no se puede caminar de otra manera, hermanos. Cuando escuchamos en la Biblia, que dice la Biblia, nos narra acerca de uno de los hombres que Dios se lo llevó sin haber muerto. Dice la Biblia que no caminó con Dios. Y dice la palabra de Dios que antes que él fuera llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es lo más importante de la vida cristiana. ¿Cómo una persona puede caminar con Dios? Para poder caminar con Dios tiene que caminar derechito, hermanos. De otra manera no podemos caminar con Dios. En este año, hermanos, si vamos a caminar con Dios, si vamos a permitir que Dios nos lleve de triunfo en triunfo y podamos llegar al final de este año, hermanos, con la victoria en nuestras vidas, necesitamos caminar rectamente con el Señor. ¿Qué quiere decir caminar rectamente? Es decir, vamos a caminar de acuerdo a los preceptos de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia al respecto de mi vida cristiana? ¿Cómo debo yo de manejar mi vida cristiana? Y ¿cómo me debo de conducir en el camino cristiano? ¿Cómo yo debo de tener, qué clase de comportamiento debo tener yo delante de Dios y delante de los hombres? La Biblia dice que debemos de comportarnos de tal manera que debemos ser la luz del mundo. También la Biblia dice que debemos ser la sal de la tierra. Tenemos que tener un comportamiento de una tipo de vida santos delante de Dios. Por esa razón necesitamos que Dios nos guíe, hermanos, para poder ser las personas que Dios quiere que seamos en este año. Hay muchas cosas que Dios demanda de nosotros y que Dios espera de nosotros. Pero si nosotros no nos quedamos detrás de Él, siguiendo al Señor, hermanos, no lo podremos lograr. Así que las sendas en las que debemos de andar en este año, tienen que ser las sendas por donde Dios nos guíe. No por donde nosotros queramos, sino por donde Dios quiere que nosotros vayamos. Dejemos que Dios, hermanos, tome nuestra mano, nos guíe para poder nosotros llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Tenemos un año por delante, hermanos. Gracias a Dios que hemos llegado a este nuevo año. Estamos iniciando un nuevo año. Tenemos un año por delante. Pero este año, hermanos, puede ser de grandes cosas en nuestra vida, dependiendo si nosotros dejamos que Él nos guíe. Hay grandes promesas en su palabra. Él ha prometido, hermanos, que Él va a fortalecernos. Por eso dice la Biblia, hermanos, allá en el libro de Isaías, no temas que yo estoy contigo. Promesas que Dios nos da. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él está ahí para fortalecernos. Él dice también, siempre te ayudaré. Él va a estar para ayudarnos, hermanos, durante este año. Y luego dice, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué importante es este texto. Si el pueblo de Dios lo puede creer y confiar en el Señor, va a permitir que Dios lo guíe durante todo este año. A Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermanos. Dios nos ayude a poner esto en práctica en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que necesitamos que Dios nos guíe porque no hemos
andado por este camino, porque no sabemos lo que nos espera más adelante y porque realmente sí necesitamos de que alguien confiado, en quien se pueda confiar, guíe nuestras vidas en este año. Vamos a inclinar nuestros rostros, terminamos con una oración esta mañana. Que Dios nos ayude a tener este tiempo, hermanos, para buscar a Dios y pedirle al Señor que Él guíe nuestra vida en el resto de este año. Padre Dios, damos gracias por esta hermosa mañana. Estamos agradecidos, contentos de poder estar iniciando aquí en el templo, Señor, iniciando este nuevo año. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por ser nuestro guía hasta el día de hoy. Pero este año, Señor, que iniciamos, ¿cómo necesitamos que nos guíes, Padre? Especialmente porque no conocemos el camino que nos espera en este año. No sabemos, Señor, con exactitud cuáles serán las cosas que vendrán a nuestra vida. Y realmente, Señor, necesitamos un guía que sea confiable. Y sabemos que tú nos guiarás a toda verdad, Señor. Gracias por esta bonita mañana. Ruego que seas con cada uno de nosotros. Bendice la vida de mis hermanos. Gracias por quienes están aquí. Aún ruego por los que no vinieron esta mañana. Tú conoces las causas, pero ahí donde se encuentran, Señor, que tu mano poderosa se extienda, alcance y toque sus vidas también, Señor. Mi Dios, gracias por ser con nosotros. Ayúdanos a continuar en el resto de este año haciendo tu perfecta voluntad, Padre. Y ayúdanos también, Señor, para que las cosas que tú has mandado en tu palabra, que se deben de hacer como hijos de Dios, leyendo tu palabra, orando, buscando tu rostro, haciendo, Señor, las cosas que a ti te agradan, que nuestros corazones se deleiten en buscar de hacer todo aquello que nos has mandado hacer. Mi Dios, gracias por todo. Continúa con nosotros, llévanos con bien a casa. Protégenos de cualquier percance al volver en el camino. Ruego también, Señor, que en esta tarde una vez más nos acerquemos a escuchar tu santa palabra, pues todo lo pedimos dándote las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos.